Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo del 11 al 20. El tema continúa hasta el final del capítulo, inclusive llega al capítulo 3 inicialmente, pero vamos a leer solamente hasta el capítulo 20. Versículo 20, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén y amén. Oremos. Padre, una vez más estamos en tu presencia, Señor, rogando para que tu Santo Espíritu sea con nosotros, Señor, para que tú hables a tu pueblo en esta mañana, Señor, y para que nosotros podamos ser cambiados por medio de tu palabra. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Somos simples instrumentos en tus manos. Úsanos, Señor, para edificación de tu iglesia, por Cristo Jesús. Amén. Amén. En el mes de julio hubieron varias noticias que me impactaron. Dos de ellas, por ejemplo, un pastor evangélico acusado de violar al menos dos hermanas de 13 y 17 años en Los Alcarrizos, y la acción se había venido cometiendo hace varios años. Y se trata del pastor Joan Manuel Castillo Ortega, quien pastoreaba la iglesia libre ubicada en el municipio de Los Alcarrizos. Más adelante, días después, no muchos días después, sale la noticia que un pastor en Higüey invitaba a jóvenes a las vigilias. Eso es cuando hay unas iglesias que amanecen en la iglesia y hacen lo que se llama vigilias, donde ellos ahí mortifican la carne, incomodan la carne para algún propósito. Entonces el pastor se aprovechaba de esas famosas vigilias que ellos hacían y abusaba de ellas. Esperaba que se durmieran y abusaba de ellas. Resulta que también dio positivo a VIH y algunas de sus víctimas también, lamentablemente. En pandemia salió a la luz el caso de Ravi Zacarías. Ravi Zacarías ya murió, era un gran apologista de la fe cristiana y viajaba por todo el mundo. Pero a la hora de su muerte se descubrió que él tenía una doble vida, una doble moral. Y dice, el secreto de los abusos de Ravi Zacarías comenzó a revelarse el día de su funeral,
en mayo de 2020. Una de las masajistas a la que había manoseado y a la que había pedido imágenes sexualmente explícitas, observaba impresionada cómo el apologista era honrado y celebrado en directo. Es un funeral. Gente famosa, incluido el vicepresidente Mike Pence, el ex vicepresidente Mike Pence y otros, hablaban de Zacarías en términos brillantes. Y ella decidió denunciarlo y resulta que él llevaba años en eso. Y había abusado de muchas mujeres en diferentes países. Él viajaba solo, invitaba a mujeres, se aprovechaba de que tenía un problema en la columna y la masajeaban y abusaba de ellas. Y todo eso se descubrió luego de su muerte, cuando una de ellas lo denunció. En vida, Zacarías advirtió a una mujer y le dijo, a una mujer creyente, que si alguna vez hablaba en su contra, ella sería responsable de millones de almas que se perdieran cuando su reputación se viera dañada. Eso pensaba él. Esas personas, esos pastores, ese apologista, fueron vidas que no glorificaron a Dios. Fueron vidas que mancharon el nombre de Dios. Fueron vidas que no fueron dignas del llamado que tenían en esta vida. Nosotros como creyentes estamos llamados a honrar el nombre de Dios. Estamos llamados a vivir una vida digna de Él. Eso es a lo que nosotros estamos llamados y eso es lo que nos presenta este texto. Los versículos 11 en adelante, lógicamente, están después del versículo 9, versículo 10, que recientemente nuestro hermano Samuel estaba predicando de ellos. Dice versículo 9 y 10 de Primera de Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros sois pueblos de Dios. De manera que el autor pasa de la teoría a la práctica. Él hace una declaración en los versículos 9 y 10 de lo que nosotros somos. Somos pueblo de Dios. Debemos representar fielmente su nombre. El autor pasa a cómo nosotros entonces debemos vivir de acuerdo a esa declaración, de acuerdo a ese llamado que usted y yo tenemos en Cristo. De manera que el tema de la siguiente sesión es el tema que le hemos puesto al bosquejo de esta mañana: viviendo una vida digna de su llamado. Ahora, ¿cómo se vive una vida digna de lo que somos en Cristo? ¿Cómo luce una vida que glorifica a Dios? De muchas maneras, pero nos vamos a circunscribir a lo que dice el texto. De manera que en primer lugar vamos a ver que una vida que glorifica a Dios, una vida digna de su llamado, es una vida que no da rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Y en segundo lugar, una vida digna de su llamado es una vida que mantiene una buena manera de vivir. Mantiene una buena manera de vivir. El segundo punto lo vamos a dividir en 4 subpuntos. En primer lugar, una buena manera de vivir es cuando los demás glorifican a Dios por el ejemplo de tu vida. En segundo lugar, cuando por tu testimonio dejas sin palabras a los detractores. En tercer lugar, cuando honras a todos y amas a tus hermanos y temes a Dios. Y finalmente, cuando te sometes a toda autoridad. Así que vamos a detallar esto en lo siguiente. Vamos inmediatamente a ver en primer lugar entonces una vida que glorifica a Dios, una vida digna de su llamado, no da rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Eso lo podemos ver claramente en el versículo número 11 de nuestro texto base. Amados,
Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo primero que el texto habla es de peregrinos y extranjeros. Nosotros somos caminantes que vamos al cielo. La tierra no es nuestro hogar. Tú no deberías considerar la tierra como tu hogar, porque tú eres un peregrino, tú eres un caminante, tú eres un extranjero en esa tierra que va hacia el cielo. No debemos buscar adquirir posesiones permanentes aquí, como si fuéramos a permanecer aquí, sino que debemos actuar como lo hacen los viajeros, que simplemente buscan un alojamiento temporal, sin esperar residir permanentemente en un lugar. Esta vida no es nuestro fin. Esta vida no es nuestra meta final. De manera que no debemos permitir que se formen vínculos ni que se hagan arreglos que impidan su viaje a su hogar final, ya que los peregrinos solo buscan un alojamiento temporal y prosiguen su viaje con firmeza y confianza. Los que han viajado a otros países saben de lo que les estoy hablando. Ellos saben que van a viajar, van a otros países como están nuestros pastores, la familia de nuestros pastores. Es un absurdo que ellos hagan su vida por allá, es un absurdo que ellos compren posesiones por allá, es un absurdo que ellos crean que su casa es allá, sino aquí. Su casa es aquí en República Dominicana, de manera que ellos van a volver porque su casa terrenal es aquí es donde Dios le ha puesto. Y la idea es, mis hermanos, que esta tierra, este mundo, no es tu casa, no es tu hogar, estamos aquí de paso, la muerte es real, un día vamos a partir hacia el cielo. Nosotros estamos aquí de paso, nuestros pastores van a durar 1, 2 o 3 semanas. Nosotros en la tierra vamos a durar tal vez unos 70, 80, 90, 100 años si usted quiere, pero no más de ahí, no más de ahí. De manera que esto viene ligado a los deseos carnales. Los deseos carnales, como dice el versículo, entonces no deben ganarnos la batalla, porque si no, viviremos como si nunca fuéramos a salir de aquí. Esos deseos carnales hacen la guerra contra nosotros con el propósito de destruirla. Y si tú le das rienda suelta, te va a destruir. Ahora bien, cuando nosotros leemos esa frase, deseos carnales, inmediatamente nos llegan a la mente deseos sexuales, pecados sexuales. Y no necesariamente, sí aplica, pero no es solamente a eso que se aplica. La aplicación es más amplia. Se refiere a cualquier intenso deseo que sea inconsciente con la voluntad de Dios. Esto incluye una excesiva indulgencia en la comida y en la bebida, la glotonería, en regalar al cuerpo demasiado sueño, haraganería, la decisión de amasar posesiones materiales o suspirar por los placeres de este mundo. No es solamente los deseos sexuales. Nosotros tenemos muchos deseos en nuestro corazón, por nuestro corazón pecaminoso, que batallan contra el alma. Y si lo dejamos, haremos tesoro aquí en la tierra y no en el cielo. Todas esas cosas batallan incesantemente con nuestro bienestar espiritual, estorban la comunión con Dios y frenan el crecimiento espiritual. Esa guerra, esa batalla, esa guerra por los deseos carnales siempre está latente en nuestras vidas y en nuestros corazones desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. Yo compartía en esta semana una frase de un escritor. Adán y Eva lo tenían todo. Literalmente vivían en el paraíso, lo tenían todo. No le hacía falta nada. Y estaban insatisfechos. Estaban insatisfechos, querían más, querían ser como Dios. Solo se les prohibió una cosa, y eso era lo que ellos querían.
Lo tenían todo, pero vivían insatisfechos, querían más. Nadie en esta tierra que lo tenga todo estará satisfecho con esas posesiones materiales. Mientras otros dedican todo su tiempo y emplean todas sus habilidades en adquirir posesiones terrenales, descuidan totalmente la salvación de sus almas. Esas personas no son extraños, viven aquí, están aquí en casa, no son peregrinos. Buscan una posesión terrenal, buscan una posesión terrenal. El cielo no es su hogar. El cielo no es su hogar. Ellos viven aquí, no piensan en el cielo. Si todos tus esfuerzos se concentraran para lo terrenal, tu hogar no es el cielo. Muchos cristianos tienen tantas cosas mundanas a su alrededor o en su mente, porque nosotros muchas veces criticamos solamente a lo que tienen, pero el que no tiene quiere. El que no tiene está pensando en eso. El que no tiene está pensando en eso. Y se quedan como ningún viajero lo haría. Y por eso no lo hacen progresar en su vida cristiana. Eso es como cuando vamos de campamento, que hay alguna persona que conocemos que hacen una maleta. Pero tú te vas a mudar para allá. Tú no vas a volver para tu casa, ¿no? ¿Verdad? Con tantas cosas que cargan en su vida que no piensan en lo celestial. Ahora bien, nosotros creemos que el cielo es nuestro hogar, y eso es verdad. Cada uno de nosotros creemos fielmente que nuestro destino es el cielo, que nuestra patria es el cielo, pero lo creemos en teoría. Lo creemos en teoría. La práctica es otra cosa. En teoría yo creo que el cielo es mi hogar. En teoría es que yo creo que cuando yo me muera voy para el cielo. Y en teoría es que yo creo que allí yo pasaré la eternidad con Dios. En teoría. Pero la práctica es otra cosa. Yo veía un meme esta semana que decía: yo me voy a mudar para teoría, porque en teoría todo está bien. En teoría todo está bien, pero en la práctica es otra cosa. Si nosotros hiciéramos, escuche bien, si nosotros hiciéramos la mitad del esfuerzo que hacemos para tener posesiones materiales, para tener una casa, para tener un título universitario, para tener un vehículo, si nosotros hiciéramos la mitad de ese esfuerzo para nuestro bienestar espiritual, créame que la vida sería diferente. Tu vida cristiana sería diferente. Los grandes hombres de Dios que han dejado una marca en la historia, eso es lo que han creído. Y por eso han hecho la diferencia. Nosotros creemos que el cielo es nuestro hogar, en teoría, en la práctica es otra cosa. Si nosotros hiciéramos la mitad del esfuerzo en nuestro bien espiritual, como lo hacemos para buscar las posesiones de esta tierra, las cosas serían diferentes. Por ejemplo, Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5 nos habla de esto. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Mira cómo dice el versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor del Señor. Versículo número 4. Si hiciéramos la mitad del esfuerzo, las cosas serían diferentes. El cielo es mi hogar final, pero no invertimos para el cielo. En teoría que lo creemos y no en la práctica. Así que el Señor nos ayude a ver que el cielo es nuestro hogar final y que los deseos carnales no nos permiten avanzar
que el Señor nos ayude con su Espíritu a echarlo a un lado y a seguir hacia adelante, a despojarnos de eso que nos impide avanzar hacia el cielo. Segundo lugar, ¿cómo luce una vida que glorifica a Dios? ¿Cómo es una vida digna de su llamado? Bueno, mantiene una buena manera de vivir. Versículo número 12. Dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación o el día de la salvación, traducen otras versiones, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué es una buena manera de vivir según el texto? ¿Qué son las buenas obras que se mencionan aquí en el versículo 12? Bueno, esas buenas obras no deben entenderse solo como un acto de bondad. Una buena obra es que yo cruce a la doñita en la calle. Una buena obra es que yo ayude a necesitados. No, eso va mucho más allá. Del versículo 12 en adelante, 13, se describe todo lo que es una buena manera de vivir y todo lo que es una buena obra. Y eso es lo que vamos a detallar ahora a partir del versículo número 12. Así que, en primer lugar, una buena manera de vivir es cuando los demás glorifican a Dios con tu ejemplo de vida. Cuando los demás glorifican a Dios con tu ejemplo de vida. Versículo 12, una vez más. Manteniendo bueno vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí el día de la visitación no es más que el día que el Señor visita, vamos a decirlo así, a los impíos, a los no creyentes, y le da su gracia y su misericordia, y eso pueden convertir a Dios. Y todo eso gracias al ejemplo que tú le puedas dar con tu vida. Ellos van a glorificar a Dios porque se le van a abrir los ojos, y eso fue gracias a que tú le ayudaste con tu ejemplo de vida a eso, a que Él pueda ver a Cristo a través de ti. Cuando el mundo puede glorificar a Dios por medio de tu vida, tú estás llevando una buena manera de vivir. Y no importa el contexto donde tú te muevas, donde menos se hace falta demostrar, vamos a decirlo así, una buena manera de vivir, que la gente glorifique a Dios a través de ti, es en la iglesia. En la iglesia todos somos buenos creyentes. En la iglesia los domingos no hay mucho pecado, vamos a decirlo así, en el trato entre los hermanos, pero ya de manera individual o en la escuela o en el trabajo ya es otra cosa. Esas personas que mencionamos al inicio no glorificaron a Dios, no tuvieron una buena manera de vivir, y el evangelio fue manchado por ellos. Entonces, mi preocupación es que nosotros debemos tomar carta en el asunto, debemos cambiar nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser nítidamente cristalino, de modo tal que pueda animar a otros a seguir a Cristo. Animar a otros a seguir a Cristo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Cada creyente es como un faro que está conectado con Dios, y esa luz que Dios proyecta en nosotros debe verse en el mundo, debe verse en los hermanos, debe verse donde quiera que usted se mueva. Así que deja que tu luz brille a través de tu vida y no seas una piedra de tropiezo. No seas una piedra de tropiezo, porque mejor te fuera amarrarte, dice el Señor, una piedra de molino,
y echarte al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. En segundo lugar, una buena manera de vivir es cuando por tu testimonio dejas sin palabra a los detractores. Versículo número 15. Cuando por tu testimonio dejas sin palabra a los detractores. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Literalmente, ponerle un tapaboca, ponerle un bozar, que por tu vida tú le puedas poner un bozar a lo que detractan la fe cristiana. La referencia aquí es a hombres que presentaron cargo contra los cristianos, acusándolos de ser enemigos del gobierno, insubordinados o culpables de crímenes. A los cristianos lo acusaban de diversas cosas. Y Pedro le dice, mira, con tu ejemplo de vida, con tu testimonio, tú debes tapar la boca de ellos. No es hablando, no es discutiendo, es con tu ejemplo de vida que tú debes amordazar la boca de ellos. La verdad que se enseña aquí es que nuestra conducta como cristianos debe ser tal que pueda soportar el más estricto escrutinio, o sea, el examen más detallado, de modo que una prueba más detenida y minuciosa llevará a nuestros enemigos a la convicción de que somos rectos y honestos. Una de las mejores maneras de afrontar las acusaciones de nuestros enemigos es llevar una vida de integridad. No es fácil para los malvados responder a este argumento. No es con la boca, es con tu ejemplo de vida. No es con la boca, que en tu matrimonio tú vas a ser el hombre ejemplar, en tu matrimonio tú vas a ser la esposa ejemplar, en tu matrimonio tú vas a ser el padre, la madre ejemplar. Es así, no es diciéndolo solamente, es que con tu ejemplo de vida tú lo puedas hacer. Aquí hay una reflexión: si se somete a prueba tu vida en detalle y minuciosamente, si alguien tuviera, por ejemplo, acceso a tu celular, a toda la página que tú visitas, a todas las personas que tú sigues en las redes sociales, a todo lo que tú hablas con otra persona, a las cosas que haces cuando nadie te ve, a lo que tú piensas de otro, si alguien tiene ese poder de hacer eso y ver eso, ¿cómo quedaría tu vida parada? Y no hablo de Dios, porque sabemos que Dios todo lo sabe, a ese no le podemos encontrar nada. Yo digo aquí en la tierra, si se somete a eso, vamos a hacer una prueba, y se somete tu vida a ese escrutinio, a ese examen detallado, ¿cómo quedarías parado tú? ¿Cuánto daría el examen? Con tu estilo de vida que tú debes tapar la boca. No es hablando, no es diciendo yo soy cristiano. Es que tu vida sea cristalina y que la luz de Dios refleje lo que tú dices ser. En tercer lugar, cuando una buena manera de vivir es cuando honras a todos, amas a tus hermanos y tienes temor de Dios. Ese versículo 17 lo dice claramente. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Nosotros como creyentes debemos honrar a todas las personas, debemos darle un trato digno, sin acepción de persona. La acepción de persona va en contra de los principios cristianos y en contra de la buena manera de vivir. También aquí habla de amar a los hermanos, y amar a los hermanos nunca está de más. Y por donde quiera la Biblia se nos insta una y otra vez, donde quiera que los autores encuentran una brechita, amen a sus hermanos, ámense unos a otros, como yo los he amado. Siempre hace falta el amor entre los creyentes. Es una buena manera de vivir. Y el versículo habla también del temor de Dios, del temor de Dios. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría
y la enseñanza. Ahí dice, los insensatos son los que la desprecian. Nosotros como creyentes, como gente sensata, no debemos despreciar el temor de Dios, no debemos despreciar la sabiduría. Y eso es una buena manera de vivir. Y finalmente, una buena manera de vivir es cuando nos sometemos a toda autoridad. Cuando nos sometemos a toda autoridad. Vamos a leer los versículos del 13 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 2. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vamos a volar al capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto, si usted sabe el contexto, esto pareciera una solicitud extrema que hace el apóstol Pedro. ¿Cómo nos vamos a someter a ese tirano llamado Nerón? Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, Nerón era el emperador, era el rey, quien tenía una fiera persecución con los cristianos. Inclusive él quemó a Roma, Nerón, y estaba acusando a los cristianos de que ellos fueron los que lo hicieron. Entonces, cuando Pedro escribe eso, yo me imagino a los hermanos: Pedro, ¿en serio? ¿Tú quieres que nosotros nos sometamos a ese hombre, a ese tirano, a ese malvado? Sí, eso es lo que yo le estoy pidiendo. Eso es lo que yo le estoy pidiendo. ¿No es grandioso que los cristianos lleven una vida digna en esas circunstancias? El testimonio es impactante en ese tipo de contexto. Los creyentes en Jesucristo tienen una ciudadanía en el cielo, pero también tienen obligaciones civiles aquí en el mundo. Durante toda la historia, algunos cristianos radicales han interpretado que tienen la libertad en Cristo como garantía de una libertad social y política y toda autoridad y opresión. El apóstol le dice que deben obedecer al magistrado civil, sea cual sea su origen, ya sea judío, ya sea gentil, y que ejerce el gobierno en cualquier forma. Ustedes son libres, dice la Biblia. Entonces ellos estaban tomando esa libertad como excusa para hacer lo malo, como dice el versículo número 16. Como libres, pero no como que tienen libertad o pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ellos estaban interpretando mal eso. Entonces Pedro tiene que decirle: ustedes tienen que someterse a todas las autoridades. Tienen que someterse a todas las autoridades. En este contexto, la palabra sometimiento es muy importante. Por ejemplo, ciudadanos deben someterse al gobierno. Eso está en el versículo número 3. En el versículo 18, los esclavos deben someterse a sus amos. En el capítulo 3, versículo 1, las esposas deben someterse a sus maridos. Y más adelante, capítulo 5, versículo 5, habla de que los creyentes han de someterse a los ancianos y todos debemos someternos
a todos. Vamos a leerlo, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De manera que de ese capítulo 2 en adelante, el apóstol Pedro habla del sometimiento y habla de los sufrimientos por causa de Cristo. El cristiano se somete a las autoridades, no porque las autoridades toman el lugar de Dios, sino porque Dios fue quien la puso allí. Dios fue quien delegó esas autoridades, ya sea para castigo o sea para bendición del pueblo. Dios es soberano. Por ejemplo, Romanos capítulo 13 da más detalles acerca de esto. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que debemos someternos a las autoridades. Es una buena manera de vivir, es una forma de decirle al mundo que nosotros cumplimos con los deberes. Si no, nadie nos hará caso, porque nosotros no somos personas civilmente dignas de vivir en una sociedad. Pero si no aceptamos las autoridades, si no nos sometemos a ellas, pues usted no es digno de vivir en una sociedad. O sea que usted debe someterse a las autoridades. 18, que dice lo siguiente: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a ¿cuáles? A los difíciles de soportar. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Cualquiera soporta a un jefe bueno. La gracia está, el desafío está en usted soportar a los difíciles, La mala conducta pecaminosa de una persona no justifica la conducta pecaminosa de la otra. El siervo tiene que cumplir su deber, aunque el amo sea pecaminosamente perverso y malo. El respeto y sujeción no están demarcados por la bondad o la maldad del patrón, por el contrario, lo están por mandato divino. Ahí es que está el desafío. Versículo 19 y versículo número 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando usted soporta a los difíciles, a los malos, eso es lo que merece aprobación delante de Dios. Ahora bien, esto debe ser siempre posible cuando esas demandas que nos hacen esos jefes no se opongan a las leyes celestiales. Se debe cumplir con eso siempre y cuando no se opongan a las leyes celestiales. El mismo apóstol Pedro que escribió aquí que se sometan a toda la autoridad, él no se sometió cuando le dijeron que dejara de predicar allá en Hechos capítulo 5 versículo 28, vamos allá. Hechos capítulo 5 versículo 28, Pedro no se sometió, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre, hablando de Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
usted tiene una empresa, su jefe es malo, su jefe es tirano. Si lo que él le está exigiendo no va en contra de los principios cristianos, usted debe someterse. Debe someterse. Ahora, si lo manda a hacer algo que va en contra de los principios cristianos, ahí hay problema. Pero siempre y cuando él no irrumpa en pecado y lo esté motivando a pecar, usted debe someterse. Usted debe someterse. El gran ejemplo y el gran argumento que Pedro presenta para usted someterse es el mismo Cristo y los sufrimientos que Cristo tuvo allí en la cruz del Calvario. Y eso está a partir del versículo 21 que vamos a leer ahora. Ustedes deben someterse por la siguiente razón. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. En esos versículos se encuentra la esencia del evangelio, el justo por nosotros los injustos. Cristo sufrió, se sometió a las autoridades, dejó que el imperio romano lo matara. Todo por amor a ti y a mí. El justo por los injustos. Y ese es el ejemplo que Él nos deja. Yo le he dejado ese ejemplo para que ustedes me sigan. Así que no hay excusas. Si usted lee capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En conclusión, mis hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Soportar con paciencia y mansedumbre a nuestros amos, a nuestros pastores, son autoridad que están sobre nosotros, los pastores, a nuestros padres, los hijos que están aquí, a nuestras madres, debemos someternos a nuestros padres, son autoridad que están sobre nosotros. Y a todo el que está en eminencia se debe nuestro respeto. Esto es una buena manera de vivir, es una vida digna de su llamado, es una vida que glorifica a Dios. Bienaventurados sois, dice Mateo 5:11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De manera, mis hermanos, que una vida que glorifica a Dios, una vida digna de su llamado, es una vida que no da rienda suelta a sus deseos pecaminosos, es una vida que tiene una buena manera de vivir, que se somete a toda autoridad. Que Dios nos ayude a vivir de esta manera y ser creyentes ejemplares. Que Dios le bendiga.